El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará el domingo a China en un encuentro considerado clave para mantener abierta la comunicación entre ambas naciones en un momento de alta tensión. La visita estaba planeada para febrero, pero fue suspendida por el sobrevuelo de un presunto globo espía chino por el espacio aéreo estadounidense. En Guatemala, el periodista José Rubén Zamora, uno de los principales críticos del gobierno de Alejandro Yamatei, fue condenado este miércoles a 6 años de prisión por lavado de dinero en un proceso señalado de estar plagado de irregularidades. Tenemos análisis. El Congreso de El Salvador aprobó la reducción del número de municipios, que pasará de 262 a 44 a partir de mayo de 2024. Según el presidente de la Asamblea, la reducción supone un ahorro de 250 millones de dólares anuales, pero para la oposición es una táctica del gobierno de Bukele para mantener el control territorial. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Estados Unidos porque por primera vez en 5 años un secretario de Estado viajará a China. Antony Blinken llegará este domingo a Beijing y la Casa Blanca anunció que el objetivo es mantener abierta la comunicación entre ambos países. Una situación difícil por las relaciones que se han deteriorado ante la posibilidad de un enfrentamiento por Taiwán y la guerra comercial. Además, este viaje estaba previsto para febrero, pero fue suspendido tras el episodio del presunto globo espía chino que sobrevoló espacio aéreo estadounidense. Esto dijo el Departamento de Estado. La visita del secretario se basa en una serie de compromisos posteriores a la conversación entre el presidente Biden y el presidente Xi en Bali, donde acordaron mantener los canales abiertos para, como mínimo, evitar errores de cálculo. Y sigue el trabajo que hemos realizado desde el comienzo de esta administración para fortalecer la capacidad de Estados Unidos para superar a China, incluidas inversiones históricas en el país y la alineación con aliados y socios en el extranjero. Siguen sumándose nombres a la baraja de precandidatos que buscan la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos. El último en inscribir su aspiración fue el alcalde de Miami, Francis Suárez. Este político de 45 años fue comisionado en el ayuntamiento de la ciudad entre 2009 y 2017 y se convierte así hasta el momento en el único precandidato republicano de ascendencia latina. Suárez se une a la disputa por la nominación que incluye al gobernador de Florida, Ron DeSantis, el ex vicepresidente Mike Pence y el expresidente Donald Trump, entre otros. Vamos a Guatemala. El periodista José Rubén Zamora, fundador del medio El Periódico, fue condenado a 6 años de prisión por lavado de dinero. El caso ha sido señalado de tener motivaciones políticas, ya que el medio publicó múltiples investigaciones sobre corrupción en el gobierno de Alejandro Yamatei. De hecho, forzaron a que el periódico cerrara y otros 8 periodistas están investigados. Previamente conversamos con Evelyn Blanc, directora y fundadora del Centro Civitas Guatemala y periodista del colectivo No Nos Callarán, que nos dijo cuál ha sido la importancia de José Rubén Zamora a nivel periodístico. El periódico en realidad no ha sido solo crítico de Alejandro Yamatei, el periódico ha sido crítico de todos los gobiernos. En realidad ha sido un medio que ha aportado muchísima información con base en investigación, y en este sentido ha sido considerado un medio muy relevante en Guatemala en términos de hacer comprender a la ciudadanía el grado de corrupción que ha asistido a todos estos gobiernos. Lo sucedido al señor Zamora se enmarca además en una estrategia de criminalización que es generalizada, que lo que pretende es silenciar a la prensa para que prosiga su camino este modelo autoritario que se está implantando en el país. El Salvador reducirá drásticamente la cantidad de municipios. La Asamblea, dominada por partidos afines al presidente Nayib Bukele, aprobó el proyecto de ley que obliga a pasar de 262 municipios a 44. La medida aplicará desde 2024, pero desde ya los críticos señalan que beneficiará electoralmente a Bukele, quien también logró reducir los escaños del legislativo. Alba Santana tiene la historia. Lo prometió ya pasado a la acción. Tras la aprobación de la Asamblea, el gobierno de Nayib Bukele promulgó una ley este miércoles. Queda aprobada la ley en términos generales. La ley especial de reestructuración municipal, que reducirá los 262 municipios del país a tan solo 44. Un movimiento impulsado por Bukele y su partido Nuevas Ideas, bajo el argumento de reducir los gastos estatales y combatir la corrupción.
He firmado y autorizado que se convierta en ley la total reorganización de la división político-administrativa de El Salvador. Historia. No obstante, la oposición ve este movimiento como un nuevo abuso de poder del mandatario y lo acusa de querer sacar rédito electoral, centralizar el poder y quitar autonomía a los municipios. ¿Qué obtiene el gobierno en beneficio, digamos, o por qué quiere hacer esto? Advertimos que los centros, las concentraciones de población se están produciendo de una manera que pueda provocarle mayores réditos electorales al gobierno. Durante su discurso de 4 años de gobierno, Bukele prometió una reducción del Estado, por lo que hace apenas una semana redujo el número de diputados de 84 a 60. Tras su aprobación, la nueva ley se aplicará a partir de mayo de 2024, cuando muchos municipios pasarán a ser distritos. Tras su reunión en Santiago, el presidente de Chile, Gabriel Boric, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron la concesión de un fondo europeo de unos 243 millones de dólares para promover el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Von der Leyen recordó que el bloque es el cuarto socio comercial y principal inversor de Chile. Para 2030 estará importando 10 millones de toneladas por año. Se espera que la demanda de litio crezca significativamente en ambos continentes porque estamos trabajando para descarbonizar nuestras economías. Y aquí las materias primas críticas juegan un papel importante. No hay aerogenerador sin litio, por ejemplo. No hay baterías sin materias primas críticas. Es por eso que hemos acordado que queremos trabajar en una asociación estratégica sobre materias primas sostenibles y toda la cadena de valor. La Fundación Clooney para la Justicia ha apelado al principio de jurisdicción universal para tratar de que un tribunal argentino investigue y sancione a las fuerzas de seguridad de Venezuela por lo que ha denunciado como crímenes de lesa humanidad que no constituyen casos aislados, sino una política de Estado. Eumar Esada nos cuenta los antecedentes en los que se basa esta demanda. Una esperanza de justicia. Una organización de defensa de derechos humanos, la Fundación Clooney para la Justicia, denunció a las fuerzas de seguridad de Venezuela ante un tribunal argentino. La fundación invoca el principio de jurisdicción universal y la falta de garantías para que presuntos crímenes de lesa humanidad sean investigados y procesados en Venezuela. No estamos hablando de casos aislados o no se tratan de violaciones de derechos humanos aisladas, sino que creemos que hay una política de Estado. En Venezuela hay una sistematicidad donde vemos que no es solo una persona la que comete los delitos, sino que hay una cadena de mando donde se dan órdenes. El esfuerzo de la fundación creada por la abogada de derechos humanos Amal Clooney recibió el apoyo de Amnistía Internacional. Las víctimas que hoy han denunciado crímenes de lesa humanidad han confiado en Argentina sus esperanzas de justicia. Los tribunales argentinos tienen jurisdicción constitucional sobre estos crímenes no por el lugar donde fueron cometidos o por quién, sino porque dañan a la humanidad en su conjunto. Esperamos que la justicia argentina esté a la altura del desafío y mantenga su tradición histórica de juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes a todos los niveles. Y es que Argentina ya ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal. Tribunales de ese país se han pronunciado en torno a crímenes del régimen franquista en España e investigan el genocidio contra la etnia rohingya en Myanmar. La Corte Penal Internacional abrió una causa formal para investigar presuntos crímenes contra la humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro. Y la misión de determinación de hechos de la ONU documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles cometidos en Venezuela desde 2014. Finalizamos en Perú porque estudiantes e investigadores de la Universidad de San Marcos encontraron una momia que tendría unos 3.000 años cerca de Lima. Inicialmente encontraron restos de su cabello y un cráneo en un empaque de algodón. Esto durante la excavación. Trabajos posteriores en el sitio arqueológico de Huacala, Florida, revelaron luego el resto de la momia. Además, fueron desenterrados cuellos de botella, maíz, hojas de coca y semillas. Los expertos creen que pudo ser parte de una ofrenda. Aquí ya me dio uno. Es todo por el momento en France 24. Gracias por su sintonía.